Dice así la palabra del Señor. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Durante este mes, tanto en Limache como aquí en Viña, hemos tenido la oportunidad de tener una serie de predicaciones acerca de la relevancia de la cruz y también de la resurrección, ¿no? Y nosotros, en nuestra cultura, en nuestra sociedad, nosotros podemos ver en muchos lugares, digamos, la señal de la cruz, ¿no? O un crucifijo, por así decirlo. Nosotros muchas veces vamos a la casa de alguien, ¿no? Y nos encontramos con una cruz colgada ahí en su casa, normalmente una cruz bonita además, ¿cierto? Que forma parte de los decorativos muchas veces de la casa de algunos. Otras personas, digamos, como yo, también uso una cruz de colgante, no porque me cuide ni nada de eso, me encanta la cruz que tengo yo, así por eso la uso, si no me gustaría no la usara, pero me encanta ese modelo que yo tengo, ¿sí? El que usted tiene no me gusta, el que... No. Y la verdad es que en un montón de situaciones, a veces buscando, mirando en internet, caminando por ahí, yendo a una tienda a comprar muebles, nosotros a veces muebles de carpintería de verdad, digamos, no melamina ahí pegada con algunas cositas, no, sino muebles bien hechos, con dedicación. Normalmente siempre hay una cruz ahí también. Usted va a una tienda de antigüedades, digamos, a los que les gusta, y también va a encontrar normalmente el símbolo de la cruz. De hecho, tengo que confesar una cosa, yo soy fanático de un deporte, a lo mejor no les gusta mucho a ustedes o no, pero es un deporte bastante actuado en realidad. A mí me gusta mucho la lucha libre, ¿no? Y había un luchador ahí que ya se retiró, un luchador cristiano, incluso evangélico. Él tiene varios hogares para niños huérfanos en Estados Unidos, los financia, digamos, con su carrera y todo eso. Y él es creyente y él usaba una chaqueta y un pantalón, y en su chaqueta y pantalón siempre tenía la cruz y todo eso, y era muy divertido, porque yo en un principio como que no entendía mucho. Yo decía, este tipo de repente da su aletazo y tiene la cruz ahí en la espalda, ¿no? Pero la cruz siempre está de alguna manera en nuestra sociedad, en nuestra cultura, como lo que sea, como adorno o como algo más. Uno se sube al colectivo muchas veces y ahí encuentra o una cruz, o en el colectivo uno encuentra dos cosas, o una cruz o Jesús es mi copiloto, ¿no? O sea, ¿le ha pasado? A mí me ha pasado, sí. O cuando se suben en la micro también y todo, y después uno ve al chofer echando a la gente un palo y no parando a los estudiantes y todo. Pero la cruz está ahí presente. Y la verdad es que muchas veces en nuestra vida hay muchas cosas que están presentes, pero que están tan presentes que pierden el sentido muchas veces para nuestra vida y pierden la profundidad de lo que eso significa, ¿sí? De hecho, cuando usted trata mal a alguien, normalmente lo hace con alguien conocido, por ejemplo. No trata mal a un desconocido, ¿sí? Hay una paradoja normalmente ahí en la familia. Cuando se faltan el respeto, uno debe preguntarse, con otra persona no lo haría. Ahí usted perdió en ese momento el sentido y la profundidad de lo que era su familia, su esposa, su hijo, etc. Porque está siempre ahí presente, ¿no? Y lo mismo va sucediendo muchas veces con
acerca de la cruz en nuestra vida y es algo que no debería suceder en nosotros, específicamente en nosotros los creyentes. Este texto hace un realce de alguna u otra manera de los propósitos con los cuales el Señor nos bendice por medio de la cruz. Y por qué la cruz es importante y debe ser constantemente recordada, motivada de manera diaria en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares, hacia nuestros hijos, y de cómo el que esté tan presente no debe ser de manera paralela y conjunta el perder su significado hacia nuestras vidas, sino que la cruz no se torne de alguna manera algo tan común que pierda el significado, sino que siempre la cruz sea una motivación para la sorpresa, para sorprendernos de Dios. Cuando uno se sorprende de algo, uno pone los ojos y la concentración en eso de manera absoluta. No piensa en otra cosa. Si hay algo que le falta hoy día al pueblo de Dios, es la capacidad de sorprenderse de su Dios. Hace unos años atrás con Carolina, yo no sé si he contado esto aquí, pero lo he contado en muchas partes, porque ahí yo aprendí acerca de la sorpresa de verdad. Con mi esposa viajamos una vez a Paraguay y pudimos estar, después viajar, estábamos muy cerca de Iguazú, en Argentina. Entonces aprovechamos y nos fuimos para allá a conocer las cataratas. Y llegamos a la catarata más pequeña porque hay un recorrido muy grande. Usted puede estar todo el día recorriendo todas las cataratas que existen por ahí. Y nosotros llegamos a la catarata, una de las más chicas que había ahí. Y uno se puede acercar incluso y cae el agua cerca de uno. Y Carolina es un poco más temerosa que yo y se quedó bastante más atrás. Pero no, yo fui allá al borde hasta donde se podía, hasta donde estaba permitido. Y yo me mojaba con el agua y yo miraba la catarata y yo me puse a llorar y yo no podía decir nada y la Carolina me hablaba de atrás y yo no le escuchaba y yo estaba absolutamente sorprendido y yo soy re malo para llorar, pero ahí lloraba. Yo estaba sorprendido con lo que yo estaba viendo en ese momento. Esa es la capacidad que nos falta hoy día al comprender la cruz, el Evangelio. Eso es lo que necesita el pueblo de Dios, sorprenderse, quedarse y contemplar eso. Ver la grandeza del acto que está sucediendo ahí en nuestros ojos. Que la cruz no se torne algo en lo cual nosotros podemos despegar la mirada, sino que la cruz tiene esa capacidad de sorpresa, pero nosotros tenemos nuestro corazón tan sesgado de que es algo tan común que no ponemos nuestra concentración total de nuestras vidas ahí y ya perdimos esa capacidad de sorpresa. Y de alguna u otra manera el apóstol Pedro está hablando a personas que muchas veces son juzgadas o maltratadas de mala manera, y en medio de todo eso les habla de una esperanza y de la importancia justamente de la cruz, en la cual de alguna u otra manera el apóstol les dice: la cruz es mucho más importante incluso de las cosas que te están pasando, así que gloríate en esa cruz, espera en esa cruz. Así es que lo que quiero en esta tarde es que este mensaje pueda servir para que nos comprometamos como iglesia de manera inquebrantable y convencible. Y que nos convenzamos de que Dios en la cruz cumple buenos propósitos para con nosotros. Pero necesitamos rogar al Señor que Él nos devuelva esa capacidad de sorpresa. Y en los versículos que acabamos de leer, Pedro nos dice que Cristo murió. Nos menciona 3 veces que Cristo murió, y la cruz de Cristo debe significar algo para vivir un propósito distinto, para que nosotros vivamos de una manera diferente.
Y es por eso que en cada elemento en donde Pedro nos habla acerca de la muerte de Cristo, de los sufrimientos de Cristo, nos está hablando de que por medio de la cruz hay una posibilidad de vida distinta. O sea, nos está diciendo que el propósito de Dios para con nosotros como iglesia es que vivamos como Cristo. Y nos dice por lo menos 3 veces que la cruz Dios incluso la utiliza como propósito de que podamos vivir como Jesús. ¿Sí? Así es que vamos a ver estas 3 declaraciones que el apóstol Pedro hace en 2 de Pedro, el capítulo 2 que acabamos de leer. El sacrificio de la cruz también tiene un propósito puntual que está destacado en el versículo 21, y ese propósito es que nosotros sigamos las pisadas del que fue crucificado allá en el madero. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. En otras palabras, Cristo sufrió por nosotros, sufrió hasta la muerte con este fin, para que nosotros sigamos sus pasos. Por consiguiente, la intención de Dios es que nosotros imitemos de manera constante a Jesús. Detrás de ese objetivo hay un poder que hace posible la situación de seguir las pisadas de Jesús. Aquí el texto nos está mostrando que no solamente la muerte de Cristo significa algo para nosotros, sino que en la muerte de Cristo hay un poder que de alguna u otra manera hace posible que nosotros sigamos las pisadas del Maestro. Y ese poder es justamente la frase simple de que Cristo sufrió por nosotros. Si buscamos frases poderosas para nuestras vidas, creo que esta es una de las frases más sublimes. Porque el texto nos está destacando que la frase más sublime que hay es que Cristo sufrió por nosotros. Cristo no sufrió y murió solamente para darnos un ejemplo de cómo morir, de cómo enfrentar la muerte, del perdón de los pecados, de la redención para nuestras vidas, que son objetivos esenciales y están presentes ahí en la cruz, sino que Él sufrió también por nosotros, Él sufrió en nombre nuestro, Él sufrió en nuestro lugar. Muchas veces la gente anda buscando poderes extraños por ahí, o buscan ser extravagantes, buscan destacarse en algo. Pero yo creo que en la vida cristiana no hay nada que se destaque mejor que Cristo sufrió por nosotros. Y en esa frase, de alguna u otra manera, hay poder de Dios para seguir las pisadas de Cristo. En la cruz no solamente está el elemento salvífico para nuestras vidas, sino que la cruz es un agente motivador para seguir las pisadas de nuestro Señor. El sacrificio de la cruz trae esto y conlleva esto en nuestra vida, en seguir sus pisadas. Al sufrir por nosotros, Él nos demuestra un compromiso de Dios. Algo pasa en la muerte de Cristo por nosotros que garantiza incluso el éxito de que podemos seguir esas pisadas. La cruz de Cristo, donde la gente pensaba que había simple perdición y que ahí se acababa todo, en realidad era el punto más alto del éxito, de cómo Dios iba a cumplir su plan, de cómo Dios comienza a redimir, de cómo Dios comienza a salvar, de cómo Dios comienza a rescatar. Y algo sucede en la muerte por nosotros que garantiza, además, que en esa cruz podemos seguir los pasos de nuestro Señor. Y la finalidad justamente de la cruz también no es solo salvarnos, sino que vivamos como Cristo. Que ese poder en la cual Jesús se sustituye por nosotros
y muere por nosotros. Jesús muere por nosotros para que nosotros vivamos como Él. Y ese es uno de los propósitos gigantescos que tiene la cruz en nuestra vida, en su vida, en nosotros como su pueblo. El sacrificio de la cruz es también para que nosotros sigamos las pisadas de Jesús. Pero también la muerte de Jesús, su sufrimiento, la cruz, no solamente significó eso, ni solamente fue uno de los objetivos que nosotros pudiésemos seguir sus pisadas, sino que también la cruz de Cristo o el sacrificio de la cruz debe significar en nuestras vidas que el que murió lo hizo para que nosotros muramos al pecado y vivamos para la justicia también. Versículo 24 de este texto dice: quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo. Este es el segundo elemento acerca de la muerte de Jesús. Quien Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, Cristo muere para que nosotros estemos muertos al pecado, vivamos a la justicia. Aquí aparece otra vez el fin y el compromiso que tiene Dios incluso detrás del propósito de la cruz. Es justamente que nosotros muramos al pecado y vivamos hacia la justicia. El objetivo de Dios para nosotros se expone así: para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Y el principio es que eso solamente puede ser vivido en nosotros, la muerte hacia el pecado y el vivir a la justicia, porque Él llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. No es que Jesús estuviera cargando los pecados en una cosa etérea, en una cosa que estuviera sobrevolando sobre Él, sino que Él carga nuestros pecados de todos nosotros en su cuerpo sobre la cruz. El pensamiento, fíjense que es muy similar al versículo 21, ¿sí? En que Cristo sufrió por nosotros. Esto es que Cristo lleva nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y su sufrimiento fue el llevar nuestros pecados, significó también sustituirnos, que en vez de que nosotros muriésemos ahí en ese madero, Él toma nuestro lugar y muere ahí en la cruz. Él se hizo cargo de nuestros pecados hasta su muerte, en vez de hacerlo nosotros hasta nuestra muerte. Él hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros, como bien lo dice Isaías 53. Y aquí Pedro está pensando, mientras escribe estos versículos en Isaías 53, son tan importantes para su vida que deben ser también muy importantes para nosotros, porque Isaías 53 cobra sentido en la cruz de Cristo. Y es por eso que para Pedro la cruz se torna algo tan asombroso. Así es que Cristo lleva nuestros pecados en su cuerpo, y esas son buenas noticias grandiosas para nosotros. Es la única esperanza para nosotros, que Cristo llevó nuestros pecados, que Él cargó con los pecados de Carolina, con los de Geo, con los de Damián, con los de Alfonso, con los de Fernando, con los de Mauricio, con los de todos los pecados de su pueblo. Él los cargó ahí en la cruz. Y aunque las consecuencias hoy día del pecado, por ejemplo, sean dolorosas para nuestra vida, aún así hay esperanza. Y la esperanza para nuestras vidas, para nuestra iglesia, para nuestra familia, es que Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Y aquí debemos detenernos un poquito para hacer un entre paréntesis. ¿Cree usted esto respecto a sus pecados y a los pecados de sus hermanos, de sus hermanas? ¿Cree esto respecto a los pecados de nosotros como cuerpo, como iglesia? Pero la muerte de Cristo significa entonces que si queremos podemos dejar el pasado con Dios.
Si queremos, podemos dejar nuestro pecado con el Señor. Podemos decir, confío en ti, Jesús, que todos mis pecados, todos los que son públicos y todos los pecados que son privados, todos ellos han sido cargados, soportados, sufridos, inclusive eliminados. Ya no los tengo. En el futuro, con esto, Pedro nos está motivando a que ya no tenemos que cargar con la culpa de nuestros pecados. Trate usted de entenderlo. No tiene que cargar con sus pecados ni que esto les agobien. Usted no debe permitir que usted no pueda dormir por causa de la culpa del pecado, sino que descanse en la cruz. Y yo no le estoy motivando a que usted venga y peque y que lo tome a la ligera. No, sino lo que le estoy diciendo es que la cruz de Cristo sirve también para liberarnos de nuestras culpas y de nuestras cargas, porque Él las lleva, porque Él las llevó, porque Él las sufrió por nosotros. Cada vez que usted quiere sufrir otra vez por su pecado, usted desea hacerse responsable otra vez por la cruz del madero, pero ya hubo un responsable ya. No es necesario que usted sea responsable de eso, porque Cristo fue suficiente ahí en la cruz para limpiarlo de sus pecados y liberarlos de la culpa. Viva con regocijo, viva con esa buena noticia de que Él cargó con sus pecados, porque puede depositar esa esperanza en Dios, en Cristo. Hágalo. Cristo llevó nuestros pecados en su cuerpo ahí en la cruz. Él cargó con nuestras culpas. Él lo hizo. No es necesario que nos culpemos hoy día. Y Él cargó con nuestras culpas para que nosotros estemos muertos al pecado y vivamos hacia la justicia. Y esto se compromete con el objetivo mencionado en el versículo 21, para que sigan sus pisadas, porque seguir los pasos de Jesús es lo mismo que vivir justamente, es lo mismo que perseguir la justicia. El sufrimiento que nos habla este texto es para que nosotros sigamos esas pisadas, y de alguna u otra manera nos está entregando la cruz para hacernos justos como su Hijo. Así que la cruz no solo culmina siendo un medio de castigo para Cristo, sino que se torna en un medio que Dios utiliza para que nosotros seamos como Él, imitadores de Él, para que sigamos sus pisadas, para que vivamos en la justicia, porque deseamos ser más como su Hijo. Así es que esto es una buena noticia para ustedes, o consideran que la buena noticia de la cruz de alguna manera se da con una mano y se quita con la otra. Sienten que es buena noticia por un lado el mensaje en el cual la cruz sea para el perdón de los pecados, y que sea una buena noticia que por otro lado sea la cruz una imposición de una carga para ser como Jesús. Mucha gente piensa de esta manera, que en la cruz hay gracia porque hay perdón de nuestros pecados, pero que también ahí en la cruz hay una carga tremenda para nosotros porque debemos ser como Jesús. Mucha gente piensa así. Mucha gente piensa que la cruz los libra del pecado o del castigo del pecado, pero es una carga gigante seguir los pasos de Jesús. Y eso pareciera ser una buena noticia, pero no es tan buena tampoco aparentemente. Muchos creen que la primera noticia es una noticia liberadora, que Él muere por nuestros pecados, y sienten que la segunda noticia es una agobiante, mala noticia. Para ellos la gracia de la cruz es una cosa, la liberación de la culpa y de la vergüenza. Y cuando escuchan que la gracia de la cruz no es solamente la liberación de la culpa del pecado, sino que también la liberación del poder del pecado, mucha gente eso no lo considera tan bueno. Pero el sufrimiento y la muerte de Cristo sucede por nosotros y para quitarnos del pecado. Y eso pareciera ser alegre, liberador
y esperanzador. Así es que de alguna manera el sufrimiento y la muerte de Jesús están planeados por Dios para crear personas que sigan los pasos de Jesús y que vivan justamente. Lo que quiero hacer simplemente es enfatizar que el proyecto de la cruz es liberarnos del poder del pecado que esclaviza incluso. El Señor quiere liberarnos del poder del pecado que nos esclaviza de la misma manera en que nos libra de la culpa del pecado. Y eso no disminuye la buena noticia, sino que la duplica. No piense que en la cruz simplemente hay poder para perdonar pecados, sino que en la cruz también hay poder para que usted ya no sea más esclavo del pecado, sino que viva como hijo. Ya no sea más esclavo de la maldad, sino que viva como hijo, libre en el Señor para tomar buenas decisiones en su vida. Y eso es lo que hace realmente una buena noticia. Porque si no, la cruz solamente nos libraría del pecado para seguir viviendo de la manera en que lo hace el mundo, solo que sin castigo. Entonces demuestran que aman el pecado y no a Dios. Pero si deseamos ser liberados por la cruz, no solo de la culpa del pecado, sino también del poder del pecado, entonces estos versículos no disminuyen la buena noticia, sino que la duplican, la hacen más grande, más importante para nuestras vidas. Porque en la cruz hay poder para librarnos, no solo del castigo, sino para que ya no vivamos en pecado, como dice el texto, sino que para que nosotros muramos y vivamos a la justicia. Debemos, en la cruz, ahí estuvimos muertos para nuestros pecados. Así es que cuando Cristo carga con nuestros pecados sobre la cruz, se asegura no solo de quitarnos la culpa, sino que también se asegura de liberarnos de nuestra esclavitud para vivir en la justicia. Así es que la cruz de Cristo tiene esa importancia. Ese es el plan. Ese es el plan, que muramos al pecado y vivamos justamente. Ese es el plan, ese es el propósito y ese es el compromiso incluso de Dios en la cruz. Y eso es lo que nos incluye y nos introduce a una nueva alianza, a una nueva creación. Así es que el sacrificio de Jesús no solamente tiene que ver con una intención de perdonar nuestros pecados, sino también para seguir las pisadas de nuestro Maestro. La cruz de Cristo también tiene el objetivo de que nosotros muramos verdaderamente al pecado, seamos libres de la esclavitud del pecado y vivamos para la justicia. Eso es lo que Dios desea en nuestra vida, liberarnos de la esclavitud. Pero también en la cruz de Cristo es en donde hay verdadera sanidad y los cuidados del buen pastor. En la cruz de Cristo es donde el Señor nos dice que por sus heridas nosotros hemos sido sanados. Ahí en esa cruz. Fijémonos la segunda parte del versículo 24. Y por cuya herida fuisteis sanados. Fuisteis sanados. Esta segunda parte del versículo 24 es como si nos repitiera nuevamente: Él llevó nuestros pecados para que por cuya herida fuisteis sanados. Él murió por nuestros pecados para que sigamos sus pisadas, para que vivamos en justicia y para que seamos sanados por medio de sus llagas. El apóstol Pedro nuevamente cita a Isaías 53, en donde nos dice que por su llaga fuimos nosotros curados. Pedro lo que está haciendo es trayendo un ejemplo de vida incluso a lo que mucha gente de aquel tiempo conocía. Hacia las heridas por flagelación. Los esclavos podían entender esto de manera perfecta, qué es lo que era una herida de ese tipo. Creo que era una herida por algún latigazo. Los esclavos lo entendían de manera perfecta, porque muchas veces ellos fueron castigados injustamente, pero fijémonos que
Pedro trae este sentido a sus vidas y a la vida de nosotros, su pueblo, la iglesia del Señor, para que nosotros aprendamos de que las heridas de Jesús no nos ofrece la sanación. Que las heridas de Jesús no nos dice que hay una posibilidad de que tú puedes ser sanado. Las heridas de Jesús no nos dice, mira, tú quizás en el futuro si haces esto podrías llegar a ser sanado. Lo que Pedro nos está haciendo el énfasis y nos está motivando y está enfatizando aquí está diciendo por cuya herida fuisteis sanado. Por lo tanto, Pedro está diciendo que la cruz es eficaz en nuestras vidas. Porque la cruz logra lo que Dios planeó que lograra. La cruz no solamente crea nuevas posibilidades, sino que crea nuevas personas, porque nos dice que por medio de sus llagas hemos sido perdonados. Ya, eso hecho está. La cruz no viene a venderte un regalo, ni viene a entregarte una promesa. La cruz viene a hacer cumplimiento a cada una de nuestras vidas. Y lo que Dios cumplió es que nosotros por medio de esa cruz hemos sido sanados y perdonados. Han sido esas heridas las que ahora ya han sanado toda nuestra ser. Nos han liberado. ¿Se fijan? No nos está diciendo podrían ustedes ser sanados por medio de sus heridas, sino que ahora son sanados por medio de la cruz. Han sido sanos por medio de ello. Han sido una nueva criatura por medio de esto. Una nueva creación, una creación renovada con propósitos distintos de vida. En donde ya no tienes que buscar dónde sanarte, porque Él ya te sanó. Por sus heridas fuimos nosotros sanados, nosotros fuimos perdonados por esas heridas. Esa es la sanación que entrega el Señor. Verdadero perdón para nosotros. Verdadera reconciliación con Dios. Formar parte de la nueva creación con nuevos propósitos de vida. La cruz hace todo esto. Y Pedro no está pensando aquí en la curación física del cáncer, de la artritis, etc. Por cierto, la cruz un día va a lograr eso también en nuestras vidas. Ya sea aquí o en la era por venir. Pero el pensamiento que Pedro está teniendo es otro. Él está explicando acerca de la sanación que se logró a través de la cruz de Cristo. Una sanación que derrama luz hacia nuestras vidas. Así es que no piense que la cruz tiene el poder para sanar, para perdonarle, sino que piense que la cruz tiene el poder de que usted ya ha sido perdonado y que vive en ese perdón y que ya fue sanado por ese acto maravilloso de la cruz. ¿Cómo es que Dios hace esto? ¿Cómo es que la cruz de Cristo nos motiva y nos da poder para que sigamos sus pisadas, para que muramos al pecado viviendo en la justicia y para ser sanados por esa cruz? Fijémonos lo que concluye Pedro en el versículo 25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cómo somos sanos? En la cruz hay un retorno al que Pedro se refiere. Es la sanación del retorno de las ovejas descarriadas en peligro de muerte al pastor que las guía, que las sostiene y que les entrega custodia. Esa es la tercera declaración del objetivo y del propósito de la cruz. La primera es que Cristo murió para que sigamos sus pasos. Cristo murió, la segunda, para que vivamos justamente. Y la tercera es que Cristo murió para que las ovejas descarriadas vuelvan al hogar
a los verdes pastos del buen pastor. Hay algo muy tremendo siempre en la figura del pastor de las ovejas. Yo solía estar en el campo, conocía las ovejas, compraba corderitos, los asábamos también. Que esas eran ovejas sin pastor, entonces. No. Y la oveja, cuando se pierde y se da cuenta que está perdida, la oveja no busca al pastor. No sé si sabían. Usted tiene que estar en el campo y decirle al pastor que desaparezca con sus perros alguna vez. Si usted tiene algún amigo que es pastor, además de comprarle un corderito, digamos, tiene que decirle: loco, ándate, pues yo quiero ver esto, cómo funciona. Si usted espanta a las ovejas, hace que se descarguen y se pierdan, la oveja que se pierde y se va lejos y se dio cuenta que estaba perdida, porque ese es el tema. Las ovejas no se dan cuenta que están perdidas. Pero cuando se dan cuenta, lo que hace la oveja es tirarse al suelo y no hacer nada más. Las cabras se van para el cerro, ¿cierto? Las ovejas no. Las ovejas se dan cuenta que se perdieron y ahí se quedan hasta que llegue su pastor. La oveja no puede volver a su pastor. No está en su ADN, en su código genético, volver, digamos, al rebaño. Porque no sabe cómo volver ni a dónde están. Y es por eso que la oveja viene, se echa, y esta es la vida del 50 y 50. O llega el pastor, o aquí estoy tirado. Y eso es lo que hace Cristo en la cruz. Es que Cristo muere para que las ovejas descarriadas vuelvan al hogar. Ese es su acto de ir a buscar a la oveja. Porque la gente, cuando conoce a Cristo y se arrepiente de sus pecados y declara que Jesús es su Señor, lo hace solo cuando entra en conciencia acerca de la cruz. Así es que la cruz pareciera ser algo estático, pero cuando Cristo muere, es como que Cristo saliera a buscar en ese momento a sus ovejas descarriadas y las trajera para sí. Y eso es una buena noticia. Es una buena noticia entonces que el objetivo y propósito de la cruz no solo sea salvarnos de la culpa del pecado, sino también liberarnos del poder del pecado. Espero que se den cuenta que Pedro quiere que entiendan que esto es una buena noticia, de verdad muy buena. Y eso es tan buena por la manera en que termina concluyendo esto. Porque la palabra de la cruz nos lleva a un pastor y no a un amo que nos esclavice, sino a un pastor que nos guía en la libertad. No deja que las ovejas se alejen demasiado, ni tampoco permite que las ovejas se vayan por mucho tiempo. El buen pastor usa una vara y un cayado cuando él debe hacerlo. Él brinda el sustento, los protege, los lleva a buenos pastos y nos acompaña incansablemente todos los días con bondad y misericordia y con su poder para que no caigamos ni volvamos a ser esclavos de ese pecado. Su compromiso está ahí firmado con sangre de este pacto renovado. Y es por eso que quiero concluir preguntándoles entonces, ¿qué significa morir al pecado? El versículo 24 nos dice que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero para que nosotros muramos al pecado. ¿Qué significa eso en nuestra experiencia y cómo es que sucede? Creo que es así, cuando la palabra de la cruz se interrumpe en nuestros corazones por el poder de Dios y nos damos cuenta que Dios nos ama tanto
que entrega a su propio Hijo para ponernos bajo su protección y provisión y bajo su pastoreo, en ese momento morimos a la mentira del pecado. Morimos al poder del engaño del pecado, que nos dice aquí hay verdadera libertad, pecando, cuando en verdad hay solamente verdadera esclavitud, que trata de persuadirnos y nos dice, pecando hay un mejor futuro que por medio de la rectitud. Lo que causa nuestra muerte al pecado es la obra de la cruz, que nos convence en lo más profundo de nuestro corazón, que Dios se compromete con nosotros, no simplemente como alguien que muere en el madero, sino como un pastor poderoso, que tiene la capacidad y el cariño y el cobijo de traernos de vuelta a casa. Hoy día nosotros podemos pecar, estamos vivos al pecado. Creemos en el pecado y seguimos pecando incluso. Hasta que la cruz suelta sobre nosotros el amor victorioso del Señor y nos detiene para que nos demos cuenta que estamos descarriados y errantes. Cuando el pastor va a buscar a su oveja, nos pone la cruz delante de él, de esa oveja, para que se dé cuenta de que estaba perdida y errante y que necesita de los cuidados y del abrazo de su pastor. Y cuando la cruz libera de ese poder sobre nosotros, es entonces que nosotros morimos al pecado. Cuando la cruz nos libera de ese poder del maligno sobre nosotros, es entonces que nosotros podemos decir, hemos muerto al pecado. Y este texto nos está motivando a que en la cruz de Cristo hay poder para morir a ese pecado. Y nos despierta hacia la belleza de la rectitud. Y la belleza de la rectitud es el cobijo y los caminos de ese pastor. La belleza de la rectitud es los pasos de nuestro pastor, que ese pastor es tan buen pastor que llena nuestras vidas y que satisface todo nuestro ser, porque Él sabe dónde están los mejores pastos para que nosotros comamos y nos sintamos satisfechos. Nadie más lo hace. Esta tarde consideren ese objetivo de la cruz para sus vidas. Abrace el objetivo de la cruz, de seguir sus pisadas, de morir al pecado para vivir en la justicia y de retornar al pastor y al guardián de sus almas. Si usted hace eso, se va a encontrar libre del deseo. Se va a encontrar tan libre de cualquier deseo que los mandamientos se transformarán en alegría. Ese es el gran problema. Muchas veces los mandamientos no forman parte de nuestro regocijo, sino que forman parte como que fueran muros que nos aprisionan. Y es por eso que en esta mañana la cruz de Cristo, por medio de lo que el apóstol Pedro nos ha entregado, nos motiva a considerar el objetivo de la cruz para nuestras vidas, para ser libres del deseo del pecado y de esa manera, valorando la cruz de Cristo, cada uno de los mandamientos del Señor serán motivo de nuestra alegría. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos ayude y que la cruz siga siendo significado y significante para nuestras vidas.